El mundo entero daba vueltas a su alrededor, pero el resultado era siempre el mismo. Serena Kyle siendo empujada por una ventana y precipitándose a toda velocidad hacia un vacío infinito. Para entonces ya debería haberse estrellado contra el suelo, pero en su lugar se deslizaba a su perdición como una hoja de papel, moviéndose de un lado a otro como una marioneta, atemorizada de las imágenes que empezaban a asomarse entre las sombras. En una esquina, la imponente figura de Batman, desplegando sus tenebrosas alas y extendiéndole una mano. En otro rincón, la grotesca figura del pingüino, proponiéndole matrimonio y extendiéndole una aleta. Por último, y encima de ella, un esqueleto humeante, el cual detuvo su caída con un simple gesto de su mano. Fue entonces cuando Selina descubrió que llevaba su ropa de trabajo y que aquel titiritero estaba desmembrando varias partes de su cuerpo, como si se tratase de una muñeca de plástico. Para cuando ya solo quedaban su cabeza y su torso, el espectro calcinado de Max Schreck descendió a su nivel, anunciando que acababa de ser despedida. Cortando la última soga de su cuello, Selina cayó y cayó hasta el olvido. Sus gritos jamás compitieron contra las carcajadas de Shrek, Cobblepot y Batman. Poco a poco, las risas se fueron unificando, formando una única y repetitiva risotada proveniente del Acertijo. Fue aquello lo que trajo a Selina de vuelta al mundo de los vivos, aunque su situación siguiera siendo peliaguda. Maniatada en una silla, lo único que podía hacer era ver cómo aquel hombre jugaba al golf con ayuda de su bastón. Por el manojo de pelotas que había apelotonadas en un pequeño vaso de plástico, parecía que la felina llevaba mucho tiempo fuera de juego, y que el investigador era muy bueno con su pasatiempo. O, al menos, así lo sentían ella y su fuerte dolor de cabeza, acentuándose aún más gracias a las pequeñas carcajadas del detective, que cesaron una vez descubrió que ya no estaba solo. Viendo que su invitada de honor ya volvía poco a poco en sí, uno pensaría que la reacción del Acertijo sería, cuanto menos, hiperactiva o incómoda. Y lo fue, hasta cierto punto. Este solo se limitó a seguir jugando al golf y a soltar otro de sus enrevesados acertijos. Tengo dos ojos, una sola forma, y orbito alrededor cuando nadie mira. ¿Qué soy? La respuesta era clara. Una pérdida de tiempo, pensó Selina, pero no podía tentar su suerte con un comentario tan refinado. Utilizaría sus afiladas garras para cortar la soga que maniataba sus manos por detrás de la espalda, pero también utilizaría su curiosidad para atrapar al Acertijo en su propio juego, así que decidió, por el bien de ambos, que la respuesta era una entrevista de trabajo. Era imposible deducir de buenas a primeras si aquel hombre ya iba un paso por delante o no, pero aquello parecía haberlo pillado desprevenido. Por un momento, su electrizante personalidad había desaparecido casi por completo, dando paso a una voz rasposa, firme, pero algo cansada. Si bien las entrevistas de trabajo serían mucho más emocionantes, lo cierto es que la respuesta a su acertijo era otra cosa. La luna, expresó. Tiene 4 ojos, pero solo una cara. Da vueltas y vueltas y más vueltas, pero nadie lo ve. Un momento. ¿4 ojos?
Cualquiera pensaría que solo tendría dos, comentó la secretaria. Parecía que el detective empezaba a divagar, sumido en sus propias inseguridades, pero, de hecho, quería llegar a un punto: la doble personalidad. Un concepto inquietante pero interesante, proclamó. Místico para algunos y bizarro para otros. No se puede ignorar que esta ciudad parece ser un imán para casos semejantes, casi como si fuera una enorme moneda de plata suspendida en la nada infinita, incapaz de voltear sobre sí misma, suspendida en una posición incómoda, de por vida. Aunque depende del punto de vista, puntualizó el pensador. Inquieta, Catwoman apresuró el movimiento de manos, incapaz de competir con los delirios psicológicos de aquel extraño hombrecillo. Fuera quien fuere, había algo allí arriba que no funcionaba bien, pensó. Pese a ello, tenía que seguir apelando a su persona o sería pillada con las manos en la masa. Presionada, Selina se vio obligada a fingir la clase de interés que habría sido incapaz de engañar a nadie, excepto el Acertijo, quien lo tomó como un aliciente para continuar con su monólogo. Era como si esperase cualquier oportunidad para seguir abriendo la boca, dando igual su naturaleza y resultado. Según él, ahora daba la casualidad de que la cara sobre la que estaban era la cara lunar, la capa negra, dos ojos y una sola forma. Pero no eran dos ojos, eran cuatro, comprendió Serena. Llamando la atención de su captor, la señorita Kyle procedió a compartir su opinión sobre su pretencioso discurso. Si él es la luna, ella es el planeta Tierra, y alrededor de ella rotan dos formas, cada una con dos ojos, e incapaces de ser vistas. E incapaces de ser vistas, repitió el investigador con un atisbo de amargura y afinidad. Excepto por unos pocos, agregó. En el caso de su presa, él y su salvador, quien quiera que sea en realidad. El bien y el mal, la vida o la muerte, o, en su caso, unos 30 años de condena por homicidio en primer grado, como mínimo. El caso del genio incomprendido dio un vuelco cuando decidió moverse alrededor de la habitación, rotando alrededor de Serena, la cual se vio obligada a seguirle el paso con su silla rotatoria con tal de no delatar su método de escape. Medida más caminaba, más cambiaba de papeles. Sol y luna, Selina Kyle y Catwoman, introversión y extroversión, día y noche y un infinito etcétera. En resumidas cuentas, dos caras de la misma moneda, capaces de voltear sobre sí mismas y con total libertad de movimiento. Había algo en su contenido tono de voz que prendió todas las alarmas de Selina, pero ¿qué era? ¿Envidia? ¿Impotencia? No estaba segura y poco importaba. Tiene que salir de allí. Pese a todo, la identidad secreta de Catwoman seguía protegida por su máscara. Alguien como el Acertijo ya se la habría arrancado de cuajo, exponiéndola a su alrededor como el estudiante que acaba de sacar un 10 en su examen de matemáticas. Tardó unos segundos en comprenderlo todo. Había sido pillada infraganti, sí, pero ¿tenía pruebas más allá de su palabra?, preguntó. ¿Testigos? Ella no había delatado tanto su papel cuando se conocieron, hará unas horas. Debía haber algo más dentro de su cabezota, insinuó, y en parte lo había. Una grabadora a control remoto, respondió el anciano, que está al tanto de todo lo que han estado hablando, incluyendo su último comentario.
era el truco más viejo del mundo y Serena había caído de lleno como una novata. El Acertijo jamás tuvo pruebas contra ella, solo una simple corazonada. Y todo gracias a los balbuceos de Chip o a las curiosas intromisiones de una secretaria. Se hizo el silencio. De poder hacerlo, se levantaría y destruiría aquella grabadora en un santiamén, pero podía estar en cualquier parte. Puede que la tuviera ese vejestorio, o que, según él, esté allí, o allá, o también allá. La verdad es que, sincerándose, admitió que ya no lo recordaba. Qué cosas, ¿no? A veces a uno se le va un poco la cabeza. En el caso de Serena, la suya fue impulsada contra el suelo, golpeada por el bastón del detective, sin previo aviso. Pese al incesante dolor que la acosaba, palpitante como una olla ardiendo, la felina feroz ya casi podía saborear su libertad. Unos segundos más y sería capaz de arrancarle los ojos a ese saberotodo, al cual siguió distrayendo como podía. Ahora es cuando quiere que pida perdón por lo ocurrido con Max, vaciló, que suplique por piedad o algo por el estilo. Ella ya no hace esas cosas, aunque admite que tiene su puntillo y está abierta a decírselo todo al oído si se acerca un poco más, insinuó. Pero la personalidad del Acertijo había vuelto a cambiar, o quizás nunca lo hizo en primer lugar. Quizás solo estaba decepcionado de haber perdido el tiempo con un caso tan banal, tan trivial. Siendo sinceros, sí, estaba decepcionado, muy decepcionado. Siempre suele tener grandes expectativas con todos sus trabajos, comentó. No puede evitarlo. Al igual que ella, es curioso por naturaleza. Le gustan la soledad, la justicia y las adivinanzas. Oh, cómo adora las adivinanzas. Pero existe algo mucho peor que una mala adivinanza. ¿Un rechazo amoroso? Comentó Serena. ¿Estar en el paro, tal vez? Un rompecabezas roto, respondió este, como ella. Una triste conclusión, la verdad. Lo que ocurra a continuación le dolerá más a él que a ella, pero hay que ver el lado positivo. Cuando entregue su cadáver al departamento de policía de Gotham, este caso dejará muy buena imagen en su currículum. Puede que Hollywood se interese en los derechos cinematográficos y todo. Aquella pequeña improvisación había devuelto un poco de felicidad al detective, que se preparaba para dar el golpe de gracia. Tanto uno como el otro estaban preparados para matarse entre ellos, pero sus acciones fueron interrumpidas por un sonido demoledor, provocando que ambos miren al techo sobre sus cabezas. Había explotado en 1000 pedazos, desperdigando un sinfín de cristales por todas partes y algo más. Una entrada tan espectacular solo podía ser provocada por una persona, la cual no tardó en situarse entre la gata y el duendecillo. ¿Batman? ¿Allí y ahora? Ninguno de los dos pudo evitar reprimir su sorpresa ante la presencia del murciélago, cada uno por motivos distintos. Aún así, aquel momento era digno de comentarse, y el Acertijo no se hizo esperar. ¿Qué escenario tan curioso era aquel que se manifestaba ante sus anteojos? La Bella y la Bestia elaborando una elegante danza a la pálida luz de la luna. Se sentiría halagado con semejante espectáculo si el panorama no fuera tan patético. Oh, tantas cosas que comentar y tan poco público. Para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde, porque Batman le había dado la espalda por completo.
De hecho, casi podría decirse que el encapotado ni siquiera notó la presencia del acertijo en todo momento. Fuera un detective o un matón, Batman ya tenía lo que había venido a buscar y se lo llevó, desplegando sus inmensas aras y planeando hacia un tejado vecinal con ayuda de una tirolina, no sin antes romper otra de las ventanas del despacho para hacerlo posible. Y así, sin más, el acertijo se había quedado solo en su propia fiesta, con la última palabra en la boca. ¿Cómo debía proceder ante semejante falta de respeto?, especuló. Por unos incómodos segundos, el agente permaneció allí, congelado como una estatua, pero no tardó en recomponerse, recurriendo a lo que siempre suele hacer en esos casos, pensar en voz alta. Sin duda, aquel rescate había sido muy incivilizado, pero no podía esperar menos de unas simples bestias salvajes. Aunque, pensándolo bien, ¿qué hace alguien como Batman inmiscuyéndose en un caso tan delicado como este? Puede que la señorita Kyle sea la culpable, de un modo u otro, pero aquí hay algo más. Es el cómo Batman se precipitó hacia su damisela, protegiéndola de los puntiagudos cristales, liberándola de sus ataduras, tratándola con cuidado, casi con cariño. ¿Era posible que existiera una conexión humana entre esos animales? La sola idea le provocó arcadas, aunque no podía ocultar un inminente atisbo de genuino interés. Después de todo, ¿cuándo fue la última vez que un caso llamó tanto su atención? A lo lejos, desde la ventana rota, el acertijo podía divisar cómo aquellos prófugos de la justicia marchaban hacia las tinieblas, desapareciendo entre aquella catacumba metropolitana. Pensativo, decidió zanjar su análisis con otro acertijo. Yo nunca fui, pero seré. Nunca se me ha visto, ni nadie me verá, pero todo aquel que vive nunca duda de mí. ¿Quién soy yo? Tanto Batman como Catwoman ignoraban la declaración de guerra del acertijo, más preocupados por caer en tierra firme que por los delirios de un trastornado. Aquel enorme planeador debería ser capaz de cumplir el trabajo, pero el peso añadido de Catwoman dificultaba las cosas. Previendo un aterrizaje forzoso, Batman se vio obligado a detenerse en un pequeño tejado, alejado unas cuantas manzanas de Empresas Shrek. Ambos rodaron por el suelo durante unos segundos. La capa sufrió graves percances, pero vivirían. Ahora, ¿qué se supone que debían hacer? ¿Cómo debían romper el hielo en aquella gélida madrugada? No se habían vuelto a ver desde lo ocurrido en el zoo abandonado. Aquel silencio incómodo no impidió que ambas siluetas, grotescas y fantasmagóricas, se acercasen entre sí con toda la cautela del mundo. La inseguridad de cada uno era palpable, pero más lo eran sus hipnóticas miradas, entrecruzadas, brillando en la oscuridad. ¿Deberían tratar de justificar lo que pasó? ¿Defensa propia? ¿Trágica ironía? ¿Poética justicia? Tras verse rodeados por la capa maltrecha y ondeante del murciélago, las preguntas poco importaron. Lo que importó, al final del día, fue el suave tacto de sus labios chocando entre sí y el tajante chillido de unas esposas cerradas entre las muñecas de Selina. No eran esposas normales, eran batesposas. Hasta tenían la forma de unas orejas de murciélago. Selina no podía creerlo, pero tampoco se quejaba. Sujetándola del brazo, Batman empezó a arrastrarla hacia una puerta para descender a la calle y llevársela al Batmóvil,
al cual estaba llamando desde su muñequera. ¿Era esa la forma que tenían los murciélagos de aparearse?, aludió Catwoman. Pero Batman ya no veía a Serena de esa forma. Ante sus ojos y su actuar, ella no era más que una vulgar asesina, y debe responder por el asesinato de Max Schreck. Pero acababa de sacarla de la sartén, protestó. ¿Acaso solo quería robarle el mérito a ese viejo y ya está? Batman ni se molestó en responder. En su lugar, la interrumpió y corrigió, duro como el acero. Su objetivo no era ella. Él había decidido visitar aquella oficina en busca de información. ¿Qué clase de información?, curioseó la gata. La clase de información que no debía importarle, contestó el murciélago. Liberándose de su agarre, Catwoman remarcó que, aún así, se había molestado en salvarla igualmente. ¿Por qué será? Otro silencio incómodo. Tomando la delantera, la mujer gato siguió insinuándose, provocando la firme moralidad del murciélago. Quizás, muy en el fondo, sabía que había hecho lo correcto. Quizás, muy en el fondo, sigue sintiendo cosas por ella. Puede ser, admitió con pesar el vigilante. ¿Puede ella decir lo mismo? Su respuesta no tardó en interrumpirse cuando ambos escucharon una potente explosión, proveniente de unos 9 pisos más abajo. Era obra de los Jokers. Asaltaban una relojería, recurriendo a métodos violentos y despreciables. Aquella noche aún no había terminado, y se le acababa el tiempo, pensó Batman. Así es como funcionarían las cosas. Entregaría a Serena al departamento de policía y ésta confesaría su crimen. ¿Cuál de ellos? ¿El asesinato de Max Schreck o su implicación con el secuestro de la princesa de Hierro? Poco importaba, porque no pensaba pasar el resto de sus días entre rejas. Prefería estar muerta, siseó la secretaria. Con una ágil voltereta, la gata salvaje se posicionó sobre una de las cornisas, preparada para dar un paso en falso. Quería salvar su última vida para la próxima Navidad, pero, dadas las circunstancias, Batman no le permitió cumplir su objetivo, pues con ayuda de un batarang enredó sus pies y la jaló de regreso al pavimento. Aquella posición era nueva para Serena, pero seguía siendo el mismo juego que habían ejecutado muchas noches atrás. Un sensual maullido dejó en claro que estaba dispuesta a jugar duro, y así fue. Batman trató de arrastrarla a la fuerza, pero Catwoman usó sus manos esposadas para cortar la soga. De nuevo en pie, ambas figuras se mantuvieron al acecho, acompañadas por las demenciales carcajadas de la noche. Batman pensó en acudir al rescate, pero su presa se lo impidió con una potente patada en el mentón. Si ella quería jugar, jugarían, salvo que, esta vez, Batman no se contendría. Ya no. Entre malabares, patadas y puñetazos, la bella y la bestia bailaron a la pálida luz de la luna, tratando de imponer su autoridad, tanto física como mentalmente. Batman debería estarle agradecida por haberse librado de Schreck, comentó Serena. Ya era hora de que Gotham fuera testigo de un auténtico acto de justicia. Esquivando sus patadas, Batman la corrigió. Lo ocurrido con Max no fue por justicia, fue por venganza. Puede ser. ¿Y qué? No es que él no esté familiarizado con esa palabra. Su caso era complicado, defendió el murciélago. El suyo también, contraatacó la gata, dando un fuerte cabezazo a su contrincante. Él puede tomarse la justicia por su mano y ser avalado como un héroe, pero si ella lo hace, ¿es la mala del cuento? No le parecía justo.
y una potente patada en la sien del encapotado fue suficiente para demostrarlo. Quizás demasiado. Batman había perdido la concentración, y aquello le costó el resultado del combate. Tambaleándose, el murciélago se precipitó hacia una de las cornisas, con tanta mala suerte que se precipitó hacia el vacío. Su agresora trató de impedirlo con ayuda de su látigo, pero recordó que lo había perdido en la oficina de Chip. Lo único que pudo hacer fue asomarse, viendo cómo su cuerpo rebotaba entre escaleras de incendios, paredes, contenedores y el crudo pavimento de un callejón. Su armadura era lo bastante fuerte como para impedir daños graves, pero no era tan fuerte como para impedir que quedase inconsciente con semejante tunda. Pero Selina no veía eso. Ella veía otro cadáver. Era una estúpida, una idiota. Trató de repeler sus lágrimas, arañándose la cara por accidente. Ella no quería llegar a eso, pero era la única forma de librarse de la cárcel, ¿no? Aun y cuando, irónicamente, todo aquello empezó porque quería salvarlo de Chip y su perrito guardián. Ahora, ¿qué se supone que debía hacer? Ya no estaba tan segura, pensó. Quizás correr fuera la única opción. Sí, eso era lo más loable. Gotham podía irse al infierno. Por primera vez en mucho tiempo, mientras corría de tejado en tejado, pensó en su maldita madre. Ojalá la hubiera escuchado en su momento. De regreso al mugriento callejón, Batman emergió de su breve sueño con ayuda de un gato, que trataba de mordisquearle la cara. Junto a él se encontraban algunos vagabundos, rodeándole con temor y curiosidad. Retrocediendo, vieron cómo aquella lastimada figura hablaba con su muñequera, exigiendo que algo viniera aquí. Aquello no se hizo esperar, pues esos pobres diablos no tardaron en ver cómo el imponente vehículo de Batman se asomaba por la entrada de esa callejuela, esperándolo con los brazos abiertos. Irguiéndose como un animal herido, la tenebrosa figura caminó con dificultad hacia el Batmóvil, ignorando las súplicas de piedad de esos desgraciados o los insultos de unos cuantos pocos valientes. ¿Cómo se atrevía a dejarse caer por allí?, decían unos. Ellos no molestaban a nadie, solo querían pasar la noche en paz. Solo querían que se fuera. No querían morir. Entre súplicas y amenazas, Batman subió su cabeza cuando escuchó carcajadas no muy lejos. Los Jokers habían logrado su cometido, dejando tras de sí otro rastro de miseria y llamas. Habría tratado de alcanzarlos, pero apenas podía caminar, y sus costillas... Maldito traje, inútil, débil, viejo. Tal vez necesitaba hablar con Alfred, pensó. Una vez dentro, eso fue lo que hizo. Marchando hacia la Batcueva, el anciano llegó a la conclusión de que, dadas las descripciones de su amo, éste podría haber sufrido roturas óseas varias, con algunos órganos peligrando. Vamos, lo que se considera una noche de patrulla normal y corriente, según el mayordomo. Lo más sensato sería examinar las heridas y descansar por una vez. Como no, Batman protestó. Aquella noche había sido un fracaso absoluto. No había logrado infiltrarse en las oficinas de Chip y había vuelto a perder el rastro de Selina. Se estaba volviendo descuidado. Les pasa a todos con el paso del tiempo, exclamó el sarcástico mayordomo. Quitándole importancia a sus mofas, Bruce exclamó que había alguien más en aquella oficina. Tenía cautiva a Selina. ¿Quién era?, preguntó Alfred. Ni idea. Algún matón de Chip.
alguien poco importante. Ya lo pillaría en otra ocasión. Entre murmullos, Bruce habría caído en el primer sueño, conducido por el piloto automático de regreso a su hogar, de no ser por la insistencia de su aliado, que parecía dispuesto a no permitirle un momento de descanso. Una vez más, comenzó a cuestionar sus métodos. Quizás ya era hora de recurrir a una táctica mucho más simple, menos física. Quizás debería acudir a Harvey Dent para variar. Aquello habría parecido un buen comienzo, de no ser porque éste parecía estar metido en el ajo con todo el asunto de Scarface, Wesker y Empresas Shrek. Harvey. Se había olvidado de Harvey, Bárbara y la organización de su cumpleaños. Sin duda alguna, aquella noche no daba ni una. Quizás sí que necesitaba descansar un poco. El comisario James Gordon pensaba exactamente lo mismo. Aquella madrugada había sido muy larga, e interrogar a esos bufones infernales, con ayuda de Bullock, McGonagall y medio cuartel, se había convertido en la clase de tortura que provoca jaqueca, náuseas y fumar hasta el amanecer. Los tenía a todos, farfulló. Sabía que eran culpables de lo ocurrido en el entierro de Shrek. Ellos también lo sabían. De ser por él, los habría echado de cabeza al calabozo y habría arrojado la llave por el retrete. Por desgracia, existían dos elementos que le impedían ejercer semejante hazaña. En primer lugar, su moralidad, la que ha mantenido limpia su praca y le ha provocado algún que otro ataque de estrés. En segundo lugar, una simple llamada telefónica. No le hizo falta contestar para saber de quién se trataba. En el fondo, ya estaba acostumbrado a esa clase de malas noticias. Lo que no se esperaba era que Scarface fuera reemplazado por uno de sus títeres. En esta ocasión, un tal Rocco. Resulta que esos chacales están bajo su protección y que seguramente fueron confundidos por unos vulgares imitadores. Si no los dejaban marchar a primera hora de la mañana, sufriría las consecuencias. Si bien se vio obligado a ceder en aquel pulso psicológico, lo cierto es que ya estaba cansado de tantas amenazas e indirectas. Estaba cansado de su trabajo, de su reputación y de todo lo demás. Hubo una época en la que ser comisario de policía significaba algo, pero hoy en día su trabajo ya no significaba nada en absoluto. Era un títere más del sistema, manipulable, reemplazable, debilucho, y se odiaba por ello. Su autocrítica fue interrumpida al ser visitada por su hija Bárbara, la cual traía café y rosquillas para empezar la mañana con buen pie. Siempre hacían eso cuando compartían turno, y era un gesto que agradecía. Un recordatorio de que no todo estaba mal en el mundo, calentando su corazón y, a su vez, convirtiéndolo en gelatina. ¿Qué sería de él si ella sufriera algún daño por su culpa? No era la primera vez que Bárbara hablaba sola con su padre. Ella decía cosas, pero su padre parecía no escucharla, aunque sus miradas estuvieran entrecruzadas. Decía que quería mantenerlo al día sobre el caso Shrek y que, con algo de ayuda, pasó toda la noche estudiando unos archivos, haciendo llamadas telefónicas y compartiendo análisis con sus compañeros de oficina. Pero Jim solo asentía, ausente y perdido en sus pensamientos. El comisario no odiaba a su hija y tampoco la despreciaba, solo temía por ella, como cualquier padre haría. Con un carácter tan firme, pasional y activo, era difícil prever cuánto duraría Bárbara en el cuerpo. ¿Meses? ¿Años?
Quería mantenerla lejos del trabajo pesado, pero ella seguía luchando contra los obstáculos, impulsada en demostrar que podía aportar algo, que podía ayudar tanto a su padre como a la ciudad que patrullan. ¿Qué debería hacer con ella?, pensó el anciano. Pues lo único que podía hacer, felicitarla por su trabajo y pedirle que estudie más archivos. Al decir eso, casi desata el Armagedón en su oficina. Las ojeras de Bárbara ya eran señal suficiente de que no había pasado muy buena noche, pero fue esa respuesta tan vacía, tan automática, la que desató su faceta más errática e impulsiva. Verla responder a su padre fue como ver a un coche de carreras. Inició con buen pie, hasta que derrapó y se llevó a todo y todos por delante. No quería pasar otras 8 horas estudiando archivos y rellenando papeleo. Quiere entrar en acción, interrogar testigos o sospechosos, perseguirlos si hace falta, etc. Harvey Dent tampoco había pasado una buena noche, y cuando abrió la puerta del despacho, encontrándose con gritos e improperios varios, casi da media vuelta y vuelve a casa. Pero Gordon aprovechó su intromisión para dar por zanjada la discusión. Órdenes son órdenes, y así quedaba la cosa. Ahora, ¿qué sigue?, comandó el comisario, dirigiendo toda su atención hacia Harvey. Según McGonagall, habían recibido una llamada proveniente de la plaza. Era ese tal Acertijo. Decía haber resuelto el caso Shrek, pero necesita ayuda del departamento. Bárbara no se lo piensa 2 veces y agarra a Harvey del brazo, casi utilizándolo como un escudo para protegerse de las protestas de su padre, que resonaron a través de todo el departamento, despertando inclusive a Bullock, pasado de copas, como siempre. Ya en la calle, y lejos del iracundo comisario, Harvey y Bárbara se abrieron paso entre una caótica multitud. Algunos cedían el paso, como todo ciudadano ejemplar haría al ver cómo Bárbara brandía su placa como una medalla. Otros los ignoraban por completo, ya sea porque estaban demasiado ocupados repartiendo el periódico matutino, o porque ya habían acabado un grafiti colosal en contra de Batman. Nadie tenía tiempo para nadie, a excepción del Acertijo, que permanecía cerca de una cabina telefónica, dentro de un callejón. La misma calle donde cayese el cuerpo de Batman unas horas antes, aunque éste lo ignoraba. En realidad, estaba examinando el trastero de su coche. Dentro había media docena de bastones, cada uno haciendo gala de un signo de interrogación dorado, voluminoso y retorcido. El dúo dinámico trató de saludarlo, pero este cesó su saludo con un gesto de su dedo. Estaba ensimismado, buscando la vara adecuada para ese día, aun y cuando eran todas iguales, tanto en tamaño como en color. Habiendo pasado lo que parecía ser una eternidad, el investigador pareció dar con el utensilio adecuado y, en vez de saludar a sus compañeros, procedió a remarcar lo que ya sabían. Había resuelto el caso de Max Schreck, él solito. Pero, aunque no guste de ello, necesitará un poco de ayuda para poner en marcha unas cosas. Una vez más, Bárbara trató de ofrecer su ayuda, creyendo que ya existía cierta confianza entre ellos dos, tomando en cuenta lo que pasó un día atrás, pero el Acertijo los siguió ignorando a ambos, exclamando, no, demandando que necesitaba coches patrulla, oficiales y ambulancias situados en posiciones específicas de la plaza, para dentro de 1 hora, como máximo. La muchacha remarcó lo obvio. Aquello era una demanda
demasiado grande para tratarse de un recién llegado, así que no estaba segura si podían permitírselo. Eso es lo que Bárbara habría dicho si el Acertijo fuese un caballero, permitiéndole exponer su pequeño granito de arena en la conversación. En su lugar, fue fulminada por la mirada del detective e impresionada por los comentarios despectivos que salieron de su boca, clasificándola como un simple estorbo, patética, impulsiva, innecesaria. Aquello fue tan inesperado que Bárbara no supo cómo reaccionar, aunque fue peor cuando vio la mirada de Harvey. Estaba fija en la del Acertijo, como el lobo que acecha a la oveja antes de atacar. Este último seguía hablando, tratando de encontrar una solución a aquel revés. Fue entonces cuando se escuchó el vorado de una moneda, tan rápido y fulminante que, cuando había terminado, ni Bárbara ni el Acertijo comprendían aún lo que había pasado o el porqué. ¿Qué estaba haciendo?, preguntó ella. Dent se limitó a responder lo siguiente. Cara hacía algo bonito. Cruz hacía algo horrible. Un acre y confuso silencio inundó el ambiente. Ninguno de los tres sabía muy bien cómo reaccionar. Tras unos segundos de suspenso, Harvey levantó la mano de su antebrazo. Había salido Cara. Con amabilidad, el hombre demandó la radio de Bárbara para comunicarse con el cuartel. Cumplirían las demandas del Acertijo, pero solo podían otorgarle 4 coches patrulla y unos cuantos agentes posicionados en 2 sitios específicos. No podían darse el lujo de hacer otro circo como el del cementerio o el de hace unas semanas. El Acertijo accedió a regañadientes, aun y cuando se atisbaba cierto grado de temor en su voz. Lo mismo podía expresar la mirada esquiva de Bárbara, perseguida por una simple pregunta. ¿Qué habría hecho Harvey si la moneda salía del lado contrario? Irónicamente, el único que sentía tranquilidad en aquel momento era el propio Harvey. Quizás aquella era la primera vez en mucho tiempo que se sentía relajado, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Chip debía tenerlo todo listo a contrarreloj. Fue pasada la medianoche cuando recibió una llamada telefónica del Acertijo, quien le demandó hacer unos preparativos de última hora para esa mañana. Decía haber encontrado al culpable, pero jamás explicó cómo fue que su oficina quedó hecho un desastre. Entre aquello, ahora esto, y el seguir al mando de aquel barco bautizado Shrek, el primogénito no daba abasto. De alguna forma, logró lo imposible. Utilizó sus influencias y trabajadores en tiempo récord para organizar un escenario en la plaza de Gotham, el cual ahora observaba. No fue fácil, pero cualquiera vendería su alma por un aumento de salario. Dios, necesitaba una... ¿Dónde estaban sus pastillas? Escondido del público, Chip rebuscó en todos sus bolsillos, sin éxito. Desesperado, rebuscó entre el suelo que pisaba, pero más allá de suciedad no había nada que le interesase. Tan distraído estaba que ni siquiera escuchó las irritables exclamaciones del Acertijo o los consejos precavidos de Harvey y Bárbara para mantener al público, cada vez más creciente, alejado de allí. Tras unos exasperantes segundos desconectado de la realidad, el fornido empresario dio con ellas, engullendo 2 de golpe. Resulta que lo había tenido guardado en su abrigo de piel todo este tiempo. ¡Qué curioso! Aquel atuendo
Era uno de los tantos obsequios que le había hecho su padre aquella Navidad. ¿Sería una señal? ¿Sobre qué? Pensó. Poco le importaba al Acertijo, que no tiene tiempo que perder, y el público, su público, espera impaciente. Ya estaba todo listo y, quieran o no, él tomará la palabra ante los buenos ciudadanos de Gotham, quienes, más allá de celebrar su llegada, esperaron desinteresados a que se pronunciase. Se habrían marchado a las primeras de cambio, pero varios de ellos no tenían nada que hacer, así que, ¿por qué no darle una oportunidad a ese tullido para hablar? Quizás decía algo interesante. El chiquillo de mechón blanco había pensado algo parecido desde la comodidad de su nuevo hogar. Aquella señora tan rara, la señora Kyle, le había pedido que cuidase a sus mascotas mientras salía a hacer una compra. No quiso especificar de qué se trataba, pero intuyó que era comida, así que no le dio importancia. Más allá de vigilar a esos felinos me tomen todo, el chaval cambió de canal una y otra vez, incapaz de dar con un programa que llamase su atención. No fue hasta que dio con el discurso del Acertijo, su jefe, que prestó toda su atención al televisor. Lo mismo podía decirse de Bruce Wayne, repleto de vendajes y sentado en su gigantesca sala de estar. Era la segunda vez que veía a ese hombre. Estaba hablando sobre Max Schreck y lo que significaba para esa ciudad, la de acciones que había cometido en nombre de esa metrópoli sin pedir nada a cambio. Un hombre honrado, respetado y trabajador, aniquilado, finiquitado, asesinado. Poco a poco, las palabras improvisadas del Acertijo convirtieron aquel discurso en un show de circo, buscando apelar a la subjetividad del público, sin importarle que sus palabras tuvieran sentido objetivo o no. Y lo que es peor, se estaba quedando con todo el crédito. Él había acudido en ayuda de Chip Schreck cuando el departamento de policía no. Él había resuelto el caso cuando pelmazos como Bárbara Gordon o Harvey Dent solo daban vueltas y vueltas en círculos como gallinas sin cabeza. Él, y solo él, conocía la identidad de la asesina del señor Schreck. Por eso estaba allí, vociferó, para decir la verdad y nada más que la verdad. Bruce permaneció sentado frente a su televisor, atento a las palabras de ese hombre, distraído por la reacción inesperada de Alfred. Traía el desayuno, como siempre, y se lo habría entregado en vano, de no ser porque su bandeja resbaló de entre sus manos, precipitándose hacia el suelo con un estrepitoso golpe. Nunca le había visto tan pálido como aquella mañana, no desde aquella fatídica noche, hace tantos años. Era como si hubiera visto un fantasma. Sin duda, así es como habría descrito el chiquillo de mechón blanco la reacción de la señora Kyle cuando vio la televisión. Acababa de llegar de la compra, que también había caído al suelo, desperdigando leche, galletas y 2 boletos de autobús hacia Metrópolis. Habría gritado si tuviera las energías para hacerlo, pero lo único que pudo hacer fue ver cómo el Acertijo, que se había convertido en una espina en su garganta, revelaba su identidad secreta a todo el mundo, retransmitiéndose hasta Dios sabe dónde, a través de todo el continente americano. Según palabras del investigador, Selina Kyle y Catwoman no eran más que un producto nacido del rencor y la maldad, elementos comunes en una ciudad decadente y sucia como Gotham que conformaban la imagen de una vulgar criminal disfrazada de dominatrix que recurre a los utensilios del cobarde para solucionar sus problemas de primer mundo.
Por supuesto, tenía pruebas. Hace escasas horas, él había tenido un encontronazo con ella que casi le costó la vida. No obstante, y pese a su escape, logró grabar su declaración a través de un radiocassette que procedió a reproducir ante todos los espectadores con ayuda de los equipos sonoros allí presentes. En él, un simple comentario se reproducía sin parar. La voz de Selina Kyle afirmó ser pillada infraganti, pese a la carencia de pruebas fulminantes y certeras para apoyar las acusaciones del acertijo. Bárbara y Harvey remarcaron esto último, pese a los susurros incrédulos del público y la pasmosa expresión de Chip, que aún procesaba que su secretaria fuera una mujer gato. El único que sumó 2 y 2 en aquel circo fue Bruce Wayne. Sabía que aquella grabación era demasiado simple, incapaz de considerarse como una prueba legítima para este caso en concreto. Sabía que todo eso no era más que una distracción, una trampa. El acertijo quería que Selina picase el anzuelo, concretó. Una persona estable no caería en semejante engaño, pero Selina, si había visto aquello de un modo u otro, quién sabe cómo reaccionaría. Debía ir en su busca antes de que cometiera una locura. Por desgracia, no podía hacerlo como Batman, pues sus heridas todavía cicatrizaban. Poco le importaba, la verdad, ya se le ocurriría algo. Por mientras, Alfred recomendó el Mercedes-Benz para alcanzarla más rápido. En plena carrera contrarreloj, ni el ricachón ni su mayordomo tuvieron tiempo para conversar sobre el breve lapsus psíquico que había padecido este último, que siguió viendo el televisor, de pie, dedicando toda su atención al acertijo y sus palabras. De haber sido más atento, el chiquillo de mechón blanco se habría percatado de que la señora Kyle estaba en una posición similar, aunque ella no tardó en salir de su trance, pidiéndole al chico que se marchase. Tras unos segundos, tuvo que repetirse con un grito, que luego dio paso a más gritos. Esa mujer estaba loca, pensó el crío. Una cosa era gustar de los gatos, pero vestirse como uno. Prefería volver a las calles. Por lo menos allí podía seguir siendo una persona normal y corriente. Cuando salió pitando del departamento, ni siquiera vio cómo aquella mujer destrozaba su hogar. Estaba sufriendo otro ataque psicótico, tratando de acallar los insultos y mentiras del acertijo, que, con una simple declaración, había terminado lo que Max Schreck empezó. ¿Cuánto tiempo le quedaba para que la policía llegase a su casa?, contempló. ¿Qué más daba? Ni que fuera a esperarlos allí sentada y recibirlos con leche y galletas. No. Ella tenía otros planes. ¿Cuánto tiempo tenía que seguir soportando aquella locura? Harvey se sentía enfermo. Habría vomitado de no ser porque Bárbara estaba a su lado. Ambos solo se limitaban a escuchar los desvaríos del acertijo, devorando el escenario con pasión, con fervor, y la gente empezaba a apoyarlo. Aplaudían sus comentarios en contra de Catwoman, a la cual utilizaba como símbolo de la enfermedad que había magullado y desangrado a toda Gotham esa oscura Navidad. Un virus que se hacía pasar por una cura, infectando a todo el mundo con su maldad, su avaricia, su codicia. Deben creerle. Él reconocía a uno cuando lo veía. Hace mucho tiempo, había conocido a una persona que le enseñó ese talento, ese don. Y si la gente le daba una sola oportunidad, podría compartirlo con los demás, para que así ningún otro ciudadano inocente sea víctima de los delirios de un loco disfrazado, ya tenga la forma de un gato o un murciélago. Aquel admirable silencio fue interrumpido por dos sonidos tajantes. El primero
era la moneda de Harvey al ser lanzada en el aire. En realidad, no era la primera vez que la lanzaba en ese momento. Ya lo había hecho otras veces, impulsado por la verborrea de ese chalado. Al final, fue Bárbara quien puso fin a eso, sujetando su brazo, preocupada. Su mirada lo decía todo. Quizás ya no deberían estar allí, pero ese no fue el sonido que distrajo a todos los presentes. Fue el implacable azote de un látigo, impactando en la cara escondida del Acertijo. La incredulidad y alarma consumió a los espectadores, más aún cuando una silueta pegó una impecable voltereta hacia el escenario y empezó a desvestirse. Algunas personas empezaron a protestar. ¿Es que nadie quería pensar en los niños presentes?, decían unos. Pero allí no había niño alguno. Eso si descontamos, claro, a la manada silenciosa que iba robando billeteras a mansalva. Pero nadie parecía enterarse de ello. Todos tenían la mirada puesta en tres objetivos. La mujer exhibicionista, que reveló un apretado traje de látex a medio coser, el anciano indefenso, que ocultaba su rostro descubierto de la multitud en busca de sus anteojos agrietados, y el causante directo de todo aquel circo, Chip Shrek. Este último parecía haberse convertido en una estatua de piedra. Su figura debería imponer respeto, pero al tener a Selina Kyle tan cerca, vestida de esa forma y con intenciones hostiles, bueno, digamos que su cara era todo un poema. Trató de salir del escenario, pero aquel peligroso látigo le apresó el cuello como si de una víbora se tratase. Una vez más, se vio sorprendido y rodeado de armas apuntadas hacia su cara desde todas partes, por parte de Bárbara, por parte de policías encubiertos entre la multitud, por los que hubiera en ese escenario, etc. Aún así, a Catwoman le importaba un pepino. De hecho, dicha reacción había provocado que la mujer gato sufriera un ataque de risa, entremezclando carcajeos con llantos, vendiendo aún más su imagen de lunática desquiciada. Bullock, uno de los oficiales camuflados, trató de tranquilizar la situación. Si mataba a Chip, su situación no mejoraría para nada, advirtió. El que fuera a ser de ella le daba igual, respondió la criminal. Aunque la sacasen de allí con los pies por delante, ella cumpliría su propósito y se llevaría a uno de esos monstruos a la tumba. Si tenía mucha suerte, acabaría con ambos a la vez, pero parece ser que ya se le ha acabado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Parte de ella quería una cosa y otra parte quería irse. Una quería matar y la otra quería ayuda. Pero ¿en quién podía confiar?, desvarió. Para su sorpresa, la voz del Acertijo se coló entre sus palabras y la incitó a confesar, tentándola, desafiándola. Si ella era la buena del cuento, ¿por qué no demostrarlo allí mismo y explicar ante las masas por qué asesinó a Max Schreck? Después de todo, al público le gusta el drama. La felina vaciló, pues romper el cuello de Chip resultaba mucho más cómodo y placentero. Pero, sea por verse rodeada o porque ya estaba harta de todo, decidió confiarse. Abrazándose a Chip, Catwoman empezó a hablar. Habló sobre café. A Chip le gustaba el café. A Max también le gustaba el café. Pero había algo que les excitaba mucho más que eso. La obediencia. La vida de humilde secretaria en Gotham no es fácil. Una vende su alma al diablo para sobrevivir, convirtiéndose en una marioneta, manoseada de un lado a otro sin parar. A la mínima que te equivocas o haces algo indebido, eres arrojada por una ventana como basura,
Y eso fue lo que pasó. Max trató de silenciarla porque ella había descubierto, por accidente, los planos para una central eléctrica que, en vez de otorgar energía a Gotham, la succionaría y acumularía en un enorme regalo navideño para Chip. El pobre, pobre Chip. El que no sabe ni desde dónde le da el sol. El que ni se preocupó en socorrerla cuando era testigo de los maltratos de su padre. El que le reía las gracietas a este. El perrito faldero número 1 de papá. Claro que lo mató. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Confiar en el sistema judicial de Gotham? ¿El que posibilita que gente como Max siga en libertad? ¿Aulló? ¿El que depende de Caraña como Batman o el Acertijo para impartir justicia? ¿Chilló? Si uno no te empuja desde un tejado, el otro te drogará y morirá a golpes con un bastón. Ella hizo lo que tuvo que hacer porque no había otra solución y ya está. Entre susurros, la mujer inestable se regodeó en su confesión, declarando que, de ser posible, volvería a hacerlo. ¿Qué más da si eso la convierte en un monstruo?, profirió. Gotham sería un lugar más seguro con un Shrek menos, ¿o no? Tenían que creerle, balbuceó. Todos escucharon lo que tenía que decir en silencio. Algunos murmuraron entre sí y otros compartían miradas de confusión. Ya sabía yo que era un ser despreciable, parecía decir la mirada de Harvey, dirigida a Bárbara. No se lo tengan en cuenta, está sufriendo un ataque de nervios, parecía gesticular la cabeza alarmada del Acertijo. Chip, por su parte, él estaba descompuesto. Pero, ¿qué palabra tenía más peso en aquella conversación?, musitó el detective. ¿La de la persona tomando a Chip como rehén o la de la persona que se había ofrecido a ayudarlo? La respuesta no tardó en hacerse esperar. De entre el público emergieron abucheos de protesta e incredulidad. No podían creer que Max Schreck fuera capaz de semejantes actos. La imagen pública de éste era tan impoluta y perfecta que el abrirse de corazón ante ellos fue en vano. El Acertijo lo sabía. Siempre lo supo. Ese fue, quizás, uno de los casos más fáciles y entretenidos que había resuelto jamás, pensó. Ver la expresión de Catwoman fue hilarante. Su belleza desapareció como arcilla entre lágrimas, espasmos y gritos, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Gotham no merecía ser salvada, pensó. Ojalá nunca hubiera abandonado a su madre. Harvey y Bárbara tampoco podían creerlo. De todos los presentes, ellos eran los únicos capaces de pensar por sí mismos en el buen sentido de la palabra. Desde su extremo, trataron de incitar a Serena a que desistiera con su cruzada. No valía la pena seguir por ese camino, compadecieron. Por el otro lado, el Acertijo comandaba a los oficiales a entrar al escenario, dispuestos a abrir fuego contra Catwoman. Aún así, ninguno de los dos bandos se atrevía a acercarse demasiado. La vida de Chip pendía, literalmente, de un hilo. ¿Qué clase de inútiles eran ellos?, protestó el anciano. Aprovechando la situación para recuperar toda la atención, el Acertijo extrajo un papel de su descolorido abrigo. Una orden de búsqueda y captura, firmada por todos los oficiales y mandamases correspondientes. Viva o muerta, Selina Kyle debía poner un cese a sus barbaries. Aún no tenía la firma del comisario, pero, dados los sucesos ocurridos en esa plaza, casi que podían dar el papeleo como oficial. Estaba allí, chilló. La tenían a tiro y ya sabían qué hacer, pero nadie hacía nada. Bullock trató de salvar su pellejo, declarando que la vida de Chip estaba en juego, aunque apenas se le podía entender. Era el turno de mañana y su aliento ya estaba pasado a alcohol.
¿Qué debía hacer?, pensó el borrachín. ¿Escuchar a las súplicas del rehén, las órdenes de su superior o a las exigencias de la hija del comisario? ¿Quién tenía mayor autoridad aquí? La respuesta a todas sus preguntas reposaba entre sus temblorosas manos. Una bala, certera y veloz, atravesó el hombro derecho de la criminal limpiamente. La presión del momento fue demasiado para Chip, quien no tardó en desmayarse, provocando que la felina se viera obligada a soltar el peso muerto. En lugar de hablar o rechistar, la desquiciada rugió de rabia, usando su látigo para crear una distracción efectiva a corto plazo, pero inútil al final del día. Bullock y sus hombres abrieron fuego contra Catwoman, pero sus feroces malabares le facilitaron el salir de la plataforma casi sin ningún rasguño, entrando de cabeza hacia un callejón. Por desgracia, eso no impidió que la muchedumbre, la policía y el propio Acertijo fueran tras ella, mientras que Harvey y Bárbara decidieron permanecer atrás para socorrer a Chip, o Harvey por lo menos. Bárbara, por su parte, no podía permitir otro linchamiento público, no mientras ella estuviera allí, claro. La persecución fue breve, pero intensa. Sujetándose el hombro con dificultad, Selina corrió y esquivó disparos, lechugas y tomates, tratando de contraatacar con cualquier cosa que tuviese a mano, ya fueran ladrillos, contenedores o sus propias palabras. Algunas varas rozaron sus piernas y alguna que otra consiguió darle en algún punto no vital, pero tras recorrer aquel apretujado laberinto sin muchas esperanzas, dio con una alta verja de metal, siendo capaz de saltearla y perder a Bullock y los demás, que trataron de escalarla en vano. Aquí estaban todos, apretujados como sardinas, viendo cómo Catwoman les daba esquinazo hasta llegar a uno de los tantos bordes aislados de la ciudad, conectado con el río Finger, separando el distrito principal de Gotham City con el distrito de Burnside al otro lado. Aquella corriente tenía una historia fascinante, o eso afirmó el Acertijo, emergiendo de entre las sombras como un pájaro de mal agüero. Contrario al resto de los ciudadanos, este se tomaba la persecución con calma, como si de un juego se tratase. Entre bambalinas, el anciano rodeó a la tigresa, ahondando más en la historia de aquel turbulento canal. Se decía que aquel río estaba maldito, pues todo aquel que caía en él jamás emergía a la superficie. Es tal la presión de su corriente que podía succionar cualquier cosa hasta lo más profundo del canal, como si una poderosa mano te jalase de los pies hacia el infierno. Por eso se llama río Finger. Un poco pretencioso, sí, pero adecuado, admitió el detective. Sobre todo para calaña reemplazable como ella presionó. Bruce casi se estrella contra el árbol navideño de la plaza. Ya de por sí estaba nervioso, pero el ver que no había nadie allí lo perturbó aún más. Ni siquiera se molestó en socorrer a Chip o a Harvey, pues su objetivo era otro. ¿Dónde estaba ella? Pero no podía preguntarlo así como así, o Harvey sospecharía de algo, de cualquier cosa. Después de todo, ¿qué relación puede tener Bruce Wayne con una mujer gato? Aún así, se arriesgó y pisó el acelerador. Para su suerte, Harvey creyó que se refería a Bárbara, así que le indicó el camino, ignorando el hecho de que jamás había visto a Bruce tan preocupado y frenético como lo estaba ahora. Quizás el Acertijo se había confiado un poco. Sin su bastón e intelecto, no era digno de pelear con nadie. Selina no tardó en sumar
2 y 2 y obtuvo la delantera con ferocidad extrema, partiendo su vara en dos e ignorando sus molestas intervenciones. En ese preciso instante, su único objetivo consistía en convertir la cara de ese saberotodo en una pizza de pepperoni. Y lo habría conseguido de no ser porque esa pelirroja lanzó un tiro de advertencia. ¿O había fallado? Estaba tan cerca, pensó. Ya había hecho jirones parte de su enorme bufanda y arañado un poco la superficie. ¿Debería ignorarla y seguir con su trabajo? Pero había algo en la voz de esa policía. No hubo demandas ni órdenes, solo ruegos. Aquella chica era, quizás, su única posibilidad de salir de allí con vida, pero ¿podía tomarla en cuenta? Ni siquiera parecía policía. ¿De qué diablos iba disfrazada?, preguntó. ¿Quién era ella para criticar?, contraatacó Bárbara. Puede que la gente no esté de su lado, pero ella confía en su palabra y sabe que necesita ayuda. Sabe que lo ha pasado muy mal. ¿Cómo puede estar tan segura?, vaciló la gata. Porque ya había visto esa mirada antes en otra persona, admitió la agente con pesar. Puede identificar a alguien que necesita ayuda cuando lo ve. Lo único que pide es un poco de cooperación. Ella, ¿cómo se llamaba? ¿Serina? Sí, dice tener información en contra de los Shrek y el acertijo, y eso puede ser de gran ayuda en un tribunal. Para este punto, Catwoman ya había dejado ir al acertijo, quien yacía adolorido en el suelo. No sabía qué decir. Ya no. Y la cosa no mejoró cuando vio a Bruce llegando al callejón en el último momento. Casi parecía un príncipe de cuento, llegando a tiempo para rescatar a la dulce princesa de las fauces del poderoso dragón. Quería decir algo, contempló Serina. Quería pedir perdón. Quería pedirle ayuda, pero lo único que pudo hacer fue seguir llorando y hacer gala de una débil sonrisa. Aquí estaban esos tres personajes, envueltos en una situación desafortunada. Quizás, si hubieran sido más rápidos, la cosa podría haber acabado allí. Y la cosa acabó allí, pero para mal, porque todos ellos se habían olvidado de que el acertijo y su bastón roto seguían allí. Y nadie ignora al acertijo. Pase lo que pase, él siempre tendrá la última palabra. Una bala impactó el plexo solar de la secretaria. Otra la acompañó, perdiéndose entre su muslo izquierdo. Y luego otra en el hombro izquierdo. Catwoman, pillada infraganti, gritó y gritó y gritó. Ya estaba a 2 pasos de caer muerta, pero el acertijo quiso apresurar el proceso y asegurarse de terminar bien el trabajo, aunque esa gente impertinente tratase de impedirlo. Confiando en su bastón roto, convertido ahora en pistola, el anciano dio un último disparo que marchó hacia la cabeza de Serina, lanzándola hacia el río Finger, para horror de Bárbara. Para cuando esta última ya había alcanzado al acertijo, era demasiado tarde. Y Bruce solo pudo mirar, incapaz de reaccionar a tiempo. Los disparos, los gritos de Bárbara, las carcajadas del acertijo. Ya había vivido algo así hace mucho tiempo. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? Y, una vez más, no pudo hacer nada para evitarlo. Y esta vez era todo culpa suya. Asomarse hacia el río tampoco sirvió de mucho. No había nada más allá de un leve rastro de sangre, perdiéndose entre la sucia y oscura corriente.
de aquellas turbulentas aguas. Aun y si hubiera sobrevivido a los disparos, la marea se encargaría de finalizar el trabajo, declaró el Acertijo. Después de todo, los gatos odian el agua por una razón, observó este, tratando de contener su risa sin éxito. ¿Acaso importaban los gritos de protesta de Bárbara por las defensas del Acertijo, o que Gotham hubiera decidido, por alguna extraña razón, que empezase a nevar? Analizó Bruce. No, para nada. Pero eso no impidió que el Acertijo se maravillase ante los copos de nieve, saboreándolos como un dulce afrodisíaco, ignorando a los presentes y bailando en sintonía con las campanadas de la vieja catedral que pusieron punto y final a la cacería de brujas, mas no a la derrota de ese pobre huérfano. La radio volvía a dar problemas, avisó Harold. Utilizando la fuerza característica de la tercera edad, soltó su café y jugueteó con la sintonía del aparato. Tan sumergido estaba en su labor que no escuchó las protestas de su esposa hasta que ésta se le acercó al oído, gritándole que había ensuciado la alfombra otra vez. ¿Cuántas veces había pasado ya? No podía recordarlo. Con tristeza, Harold admitió que se le empezaba a ir la pinza, pero tenía que asegurarse de mantener la sintonía en su lugar. ¿Es que no lo había escuchado? Harriet, lidiando con problemas similares, no podía preparar la comida y escuchar la radio a la vez. Ya no. Esforzándose con el trapeador, el anciano explicó, no, juró, que aquel hombre había vuelto a las andadas. El Acertijo. Sí, allí estaba, hablando sobre un crimen, sobre la muerte de un tal Max o algo así. No debería decir tonterías, recriminó su esposa. Aquel detective hace años que no daba señales de vida, desde que celebraron su 12º aniversario por lo menos. Ah, qué tiempos aquellos. Juntos, la pareja forzó un recorrido hacia el pasado, rememorando días mejores, días joviales, el cómo pasaban el tiempo en el autocine, el cómo se conocieron en la frutería del barrio, ahora derruida, el cómo conocieron al que decía ser el mejor detective del mundo. Ocurrió un soleado domingo, ¿o fue un lluvioso viernes? Harold no se decidía, pero ambos recordaban el motivo. Su bebé. Helen se llamaba, recordó Harriet, radiante como un sol y rechoncha como su padre. Un día, alguien le hizo un enchufe desde una moto y se la llevó. Harold, entre risas, agregó que eso no fue exactamente lo que ocurrió. Él recuerda cómo su esposa fue arrastrada casi 2 manzanas luchando por recuperarla hasta que dobraron una esquina. Lo que había iniciado como una sana carcajada pronto se transformó en un ataque de tos. Ajustando su garganta, Harold rememoró lo que vino después. Una búsqueda imposible, exagerada y dramática. Tiempos oscuros que, a esas alturas de la vida, habían quedado atrás. No fue hasta el 5º o 6º día que ella o él vieron por televisión aquel anuncio. Parecía un dibujo animado, pero ese tal Acertijo parecía buen detective. Confiaron en su reputación, pero solo ganaron su confianza tras pasar una prueba un tanto absurda. ¿La de las adivinanzas?, dudó la mujer. Esa misma, confirmó su marido. Una vez superada, aquel hombre movió cielo, mar y tierra hasta dar con el ladrón. Y entonces... ¿qué fue lo que pasó?, dudó Harold.
ninguno recuerda la conclusión de aquel relato. Harriet, pensativa, cree que el criminal jamás llegó a abrir la boca. Pertenecía a una cadena enorme de tráfico humano, o eso les dijo el acertijo en su día. Sí, eso parece, concluyó Harold. Pese a pagarle un dineral, nunca recuperaron a su bebé. En silencio, el matrimonio empezó a limpiar la alfombra, distraídos, sombríos. De repente, la estación de radio volvió a sonar, continuando con la transmisión de Action News desde la plaza de Gotham, protagonizada por ese detective. La radio volvía a dar problemas, avisó Harold. Utilizando la fuerza característica de la tercera edad, dejó caer el trapeador y jugueteó con la sintonía del aparato. Tan sumergido estaba en su labor que no escuchó las protestas de su esposa hasta que ésta se le acercó al oído, gritándole que había ensuciado la alfombra otra vez. ¿Cuántas veces había pasado ya? No podía recordarlo. Se había vuelto a manchar el albornoz. Ese ya era el cuarto que estropeaba en una sola mañana, pero no podía evitarlo. Jamás se había divertido tanto en su vida. Scarface no solía disfrutar de la telebasura. Esa pasión le pertenecía a su mayordomo, el muñeco que lo acompaña a todas partes. Nunca lograba quitárselo de encima, y eso le ponía de muy mal humor. Pero, por una vez, su buen humor resonaba a lo largo de su lujoso penthouse. Resulta que una charada disfrazada de gato había amenazado con asesinar a Chips Rick. Una mujer gato muy sensual, es verdad, pero una chalada al fin y al cabo. Lo había amenazado con un látigo. Con un látigo. Para colmo, un fideo vestido de duendecillo la tenía a punta de pistola. No, a punta de bastón. Es que de solo pensarlo otra vez le entraba la risa tonta. Gotham era el paraíso, aunque no todos compartían su mismo pensamiento. Arnold Wesker, por ejemplo, no comprendía qué tenía de gracioso aquel espectáculo, más preocupado por cocinar un buen platillo de huevos fritos con bacon para su jefe que por cualquier otra cosa. Además, no le gustaban las noticias, tartamudeó. Él quería seguir viendo los dibujos animados. Era su día de descanso y quería ver a Bugs Bunny siendo perseguido por Elmer Fudd. Un sopapo de la pequeña mano agrietada de Scareri fue suficiente para callar sus quejas, relegando al mórbido ayudante a una masa arrugada de lloriqueos apagados. Scarface, por su parte, seguía prestando atención a las noticias. Tal parece que esa lunática había sido abatida por el duendecillo, que va y resulta que es detective. O eso dice él, chupando cámara como si su vida dependiera de ello. Hablaba tan rápido que empezó a dolerle la cabeza, gritó el títere. Habría cambiado de canal de no ser porque había caído en lo siguiente. ¿Qué hace Chips Rick contratando a un detective privado para solucionar sus problemas domésticos? Claro, esa tal Catwoman era uno de ellos, y tras muchas dificultades había logrado deshacerse de ella. Pero, ¿y si él era el siguiente? Si este tal acertijo es tan astuto y eficaz como dice ser, podría suponer un peligro para sus negocios y operaciones. Y a diferencia de Batman, este trabaja a la luz del día, apoyado por la policía. Sí, estaba decidido. Debe pensar en una manera de acabar con él. Todavía no sabe cómo, pero algo se le ocurrirá. Por ahora es hora de comer y nunca se habla de negocios sobre la mesa.
Y tampoco se lloriquea, expuso la marioneta. Calmando sus llantos, Wesker alimentó a Scarface como si de un bebé se tratase, rezando para que los huevos fritos estén al punto de sal que más le gusta. Aquella mesa de operaciones era un desastre. Estaba repleta de instrumental sanguinolento y oxidado. Sueros, agujas, escalpelos, vendajes y dientes. Mejor dicho, trozos de dientes, decenas de trocitos, esparcidos como migajas de pan. Concentrado, aquel doctor trataba de pensar en su trabajo, pero había dos cosas que lo distraían: el contenido de su televisor y la pistola que tenía apuntada a la cara. Dos hermosas pelirrojas lo instaban a cometer una operación de emergencia, armadas con una botella de whisky en una mano y un poderoso revólver en la otra. Además, ambas iban disfrazadas de mimo, o eso parecía. Estos críos de hoy en día, pensó, lo único que tenía que hacer era cumplir sus requisitos, hacer unas cuantas cositas aquí y allá, y eso era todo. Pero había algo de familiar en esa situación. No podía recordar el qué, y tampoco tenía tiempo para aquello, pues su cliente le estaba demandando un espejo, ya poco después de poner sus toques finales. De fondo, lo único que se escuchaba era otro acalorado debate televisivo sobre la importancia de Batman en Gotham, ahora utilizando lo acontecido esa mañana como nueva gasolina para su motor político. Que si figuras como Catwoman eran la respuesta directa a la influencia de Batman, que si Batman era la respuesta directa a personas como Max Schreck, que si fascismo, que si libertad de expresión, etc. Todo eso pasó a segundo plano gracias al sonido familiar y agudo de un espejo rompiéndose en 1000 pedazos. Al menos, el buen cirujano creyó que había sido eso, pero en realidad fue una de las botellas de whisky, haciéndose añicos en el suelo después de que una de esas chicas la soltase. Si una se llevaba las manos a la cara, horrorizada, la otra daba saltitos de alegría, besuqueando al paciente con apasionado fervor, a ese tal Partima, o lo que sea ahora. Lo cierto es que había quedado irreconocible, y no solo gracias a sus moratones y vendajes, cubriendo parte de su rostro. Eran sus dientes, rotos en su mayoría, reemplazados por pequeños trozos de metal afilado, dándole una apariencia de tiburón blanco bastante desagradable, acentuada aún más por su maquillaje de payaso, tratando de ocultar cicatrices y bigotes sin mucho éxito. Seguía con el espejo en la mano, ignorando por completo a su admiradora y enfocando toda su atención en su nuevo rostro, apreciando cada arruga, detalle y acabado. Lo amaba, se amaba, y no podía estar más feliz con ese trabajo, chilló en voz alta. Entre carcajadas, Partiman abandonó el local junto a sus acompañantes, que siguieron apuntando al enfermero con precisión, aun y cuando ya le habían dado la espalda, ya sea besuqueando a su jefe o sintiéndose asustadas por éste. Lo único que pudo hacer ese anciano fue maldecirse a sí mismo, a su trabajo y a su estúpida memoria, porque todavía no podía recordar por qué esa situación le resultaba tan familiar. Esa mirada vacía, otra vez. Alfred había vivido esa situación más veces de las que su afable corazón pudiera soportar. Para entonces, Bruce y sus invitados de honor, Bárbara y Harvey, ya habían regresado a la mansión. Pasaron horas y horas varados en aquel borde urbano,
a la espera de novedades en torno a la situación de la señorita Kyle. Por supuesto, la policía costera no logró encontrar un cuerpo. Así funciona el río Finger. Succiona y arrastra toda su suciedad hasta llevarla al mar, que es aún más profundo. Pero más profunda era la falta de vergüenza del Acertijo, quien todavía seguía hablando en televisión, saltando de cadena en cadena, como si no tuviera otra cosa mejor que hacer. Ahora le tocaba a Summer Grison el comerse el marrón, la cual ni siquiera podía preguntarle nada porque el Acertijo no paraba de preguntarse y responderse a sí mismo sin parar. Allí estaban todos, siendo testigos de un crimen contra el sentido común. Bruce y su mirada perdida, divagando en pensamientos cada vez más turbios. Harvey y sus conversaciones telefónicas con el alcalde sobre la situación. La señorita Kitty y sus ronroneos constantes, acusando a todos los presentes. Y luego estaba Bárbara Gordon. La hija del comisario no podía ocultar su desprecio hacia ese hombre, dando vueltas de un lado para otro, haciendo gestos con las manos, tratando de buscar alguna respuesta sugerente en contra de su situación. El detective la había convertido en un mártir, protestó. Por supuesto, él seguía llevándose todo el crédito, pero fue ella quien había dado el golpe de gracia. Había salvado la vida del Acertijo, el hombre que pudo domesticar al gato callejero con una firmeza irrevocable. En el televisor, el anciano relata que podría haber disparado a la criminal por la espalda, pero la justicia debía prevalecer, así como el intelecto sobresale ante la fuerza. Por desgracia, algunos abusones solo entienden un idioma, el lenguaje de los condenados, solventó. De no haber sido por la asistencia de Bárbara Gordon, Catwoman le habría roto el cuello en un pequeño momento de descuido. Lamentándose, el Acertijo explicó que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer porque era lo correcto, lo más justo. Que cayera de cabeza hacia el río Finger ya fue cosa del destino, el azar o lo que sea. Un desgraciado accidente. No hay nada más traicionero que una baldosa resbaladiza, ¿o no? El plató le rió el chiste y todos le aplaudían. Por supuesto, todos en aquella sala de estar sabían que su discurso no era más que una vulgar mentira, pero ninguno esperaba ver cómo aquel humilde televisor volaba en pedazos a causa de un proyectil de cristal, posiblemente un vaso. Por un instante, Alfred creyó que había sido cosa del señor Bruce. Por su parte, este último desvió la mirada hacia Bárbara, que se había quedado de piedra, procesando lo que acababa de pasar. No fue hasta que Harvey habló que todos comprendieron que él había sido el causante de aquel destrozo. Necesitaba un poco de silencio, se limitó a decir. Tras finalizar la charla con el alcalde, este compartió el motivo por el que había apagado el televisor. Resulta que el alcalde acababa de destituir a Bárbara de su cargo, además de otorgarle una sanción a Harvey. ¿Cómo era posible?, balbuceó la chica. No lo era. Era un sinsentido. Al parecer fue cosa del Acertijo, respondió Harvey. El alcalde no lo confirmó, pero tampoco lo desmintió. Impotente, el fiscal se limitó a desviar la mirada de sus acompañantes, esquivando su pesar. Sentía náuseas en su estómago. Sentía que alguien lo llamaba desde la otra punta de la sala. Una voz muy seca, muy maliciosa, muy familiar. No, eran imaginaciones suyas, pensó. ¿Lo eran? Sí, tenía que salir de allí, concluyó. Inquietos, los presentes sabían que algo no iba bien con Harvey, que
que se limitó a abandonar la sala en tiempo récord, aunque tratasen de tranquilizarlo y distraerlo. Bruce le restaba importancia al asunto del televisor, ya compraría uno nuevo para mañana. Bárbara trataba de involucrar al comisario Gordon en la conversación, segura de que podría hacer algo a favor de su situación. Él nunca permitiría que ni ella ni él cayesen al vacío. Harvey era de la familia, y ellos eran su familia. Pero mientras más se alejaba, más fuerte se hacía aquella voz, igual de peligrosa y venenosa que una serpiente. Precipitándose a toda velocidad hacia la entrada principal, Harvey era como el niño que huía del monstruo salido de su armario. El aire frío le ayudó a distraerse, pero sus temblores se habían vuelto incontrolables. Quizás la moneda... Fue a partir del 14º o 16º volado que una voz afable y sabia lo acompañó en aquel gélido mediodía, preguntándole por el origen de ese amuleto. Parecía un simple dólar de plata, pero era un regalo paterno, explicó el fiscal. Poseía un significado mucho más valioso de lo que parecía a simple vista. En parte, le ayudaba a relajarse cuando sentía que la presión perforaba su pecho. Era como un tic nervioso, resumió el hombre al señor Pennyworth. ¿Cuántas veces debía recordarle que debe llamarlo Alfred?, regañó amistosamente el anciano. Una leve risita atravesó los labios de Harvey. ¿Cuántas veces había escuchado aquella pregunta?, pensó. Muchas, demasiadas. Ambos se conocían, más o menos, desde lo ocurrido en aquel fatídico callejón, hace ya unas cuantas décadas, rememoró Dent. Siempre estuvo allí para Bruce, acudiendo a su rescate durante su época estudiantil. Era mucho tiempo, y Alfred parecía ser capaz de leerle el pensamiento, porque profundizó aún más en sus memorias, las cuales le recordaban a uno de los tantos robres que decoraban la tétrica mansión. Eran árboles fuertes, nobles, prósperos. Con el paso del tiempo podían apagarse y desfallecer, pero no del todo. Dependerá de cosas como la lluvia o el tener el jardinero adecuado, sugirió Harvey. Es posible, admitió el mayordomo, pero en eso consiste todo contacto humano, en ayudarse los unos a los otros, en complementarse y crecer juntos. ¿Él cree, de veras, que esa moneda le ofrecerá todo eso?, preguntó Alfred. No era cuestión de crecimiento o desfallecimiento, escribió Harvey. Esa moneda era un recordatorio constante de sus raíces. Le mantenía los pies pegados al suelo. Todos los gritos, las amenazas, los puñetazos, los latigazos, todo eso comprimido, apretujado en un simple dólar de plata, ayudándole a recordar o castigándole más de la cuenta, agregó el sirviente. Lo barato sale caro, así como cada placer crea raíces en la vida, cada dolor disminuye esas raíces. Nunca hay que confundir uno con el otro. Hacerlo supondría un triste y prematuro final, zanjó el sabio afable que acompañaba al pobre diablo. Harvey coincidió con su opinión, haciéndose añicos. No sabía qué más podía hacer, lamentó. Todo se le venía encima y no podía parar de pensar en Bárbara. ¿Cómo puede tan siquiera considerar la idea de un matrimonio con ella si no es capaz de ayudarla? Estaba cansado, estaba asustado. Pero no está solo, remarcó su acompañante. Hace mucho tiempo, el mayordomo ya lidió con una situación similar. Conoció a una persona que también pasó por lo mismo. El miedo, la rabia, la impotencia,
que hace de los hombres buenos crueles. Si tan solo hubiera sabido cómo dar su apoyo por aquel entonces, las cosas con esa persona habrían sido diferentes. Esta vez no dudó en decir lo que tenía que decir. Harvey Dent no está solo. Bárbara cree en él. Bruce también. La verdadera pregunta es, ¿puede Harvey Dent creer en sí mismo? Por un momento, el hombre dudó, pero Alfred disipó cualquier rastro de duda con un simple contraataque. ¿Cómo podía dudar? Él es Harvey Dent. Mientras aquellas afectuosas figuras regresaban al calor del hogar, Bárbara y Bruce habían aprovechado para cambiar de tema y enfocarse en los preparativos de fin de año. Creyeron que eso les ayudaría a procesar mejor lo que estaba pasando, y en el caso de Bárbara parecía haber funcionado. No podía decirse lo mismo de su compañero. Su mirada, ausente y asustada, rememoraba los disparos que atentaron contra la vida de... Si bien todo el mundo la daba por muerta, y con justa razón, nadie podía confirmar nada. Su cuerpo seguía desaparecido, desangrándose Dios sabe dónde. No obstante, no tardó mucho tiempo en reaparecer, arrastrado y varado a decenas de kilómetros de la mansión Wayne, a las afueras de la ciudad. Selina Kyle, rota como un juguete de porcelana, había luchado contra todo pronóstico, pero estaba agotada, acabada y abandonada. Había renacido de la peor forma posible, y lo único que podía hacer ahora era resignarse y pensar en el acertijo, en Bruce. Su cabeza, ardiendo y palpitando como una tetera, le imposibilitó el trabajo. La puntería de aquel vejestorio era buena, pero incluso los mejores cometen equivocaciones, sobre todo cuando sus objetivos poseen reflejos refinados. Si bien su cabeza solo había sido rozada por una bala, el resto de su cuerpo seguía expulsando sangre a borbotones. ¿Cuántos litros más le quedaban?, pensó. ¿Cuándo se acabaría ese dolor?, lloriqueó. Sus ojos ya no daban más de sí, retorciéndose como ruletas. ¿Muerte cerebral? Lo averiguaría en breve, quizás dentro de unos minutos, segundos. ¿Qué cosas tenía la mente humana en momentos como esos? Más allá de ver cómo su vida pasaba ante sus ojos, lo que vio fue a aquel chiquillo de mechón blanco. Nunca supo cuál era su verdadero nombre. Habría pensado en darle uno, de no ser porque su conciencia sucumbió al dolor, enviándola al lejano mundo de los sueños. Pero, antes de caer por ese agujero de conejo, podría haber jurado que el chaval la estaba mirando, no muy lejos de la arena, multiplicado por 10. En realidad, no era ese chico. Eran 10 chicos. No, una veintena, ocultos entre matorrales y sombras, como mapaches hambrientos y curiosos. Todos ellos guardaban similitudes con el vagabundo que acogió, aunque también poseían algunas diferencias, ya sean estéticas, físicas o mentales. Rodeándola con precaución, uno de ellos extrajo un walkie-talkie de su ropaje y se comunicó con el cabecilla del escuadrón. La habían encontrado, anunció. ¿Qué tienen que hacer ahora? Espera, ¿llevarla a dónde? Pero eso queda a la otra punta de... Llamarán la atención de todo el mundo. Ellos no eran más que unos críos, y esa era una mujer muy rara, muy pesada y muy mojada, protestó el chaval. Tras unos segundos de incertidumbre, el chico apagó la radio, rodeado por miradas curiosas, obligado a cumplir órdenes si no quería que se chivasen. ¿Tan poco dinero para tanto trabajo?, protestó en voz baja.
Quizás ya iba siendo hora de pedir un aumento de salario.